vamos a comenzar la clase 16 de Génesis. Es la clase número 16. El texto bíblico es desde Génesis capítulo 31. El título de capítulo 31 es Regreso a la patria. Regreso a la patria. Primero, Jacob decide regresar a su patria. Versículo 1 al 16. Segundo, parte la familia de Jacob. Versículos 17 al 21. Tercero, la persecución e indagación de Labán. Versículos 22 al 35. Cuarto, Jacob le reprocha a Labán. Versículos 36 al 42. Quinto, las piedras de testimonio del pacto. Versículos 43 al 55. En el texto bíblico de hoy vemos que Jacob se va desde Padán Aram hacia su patria Canaán. Leamos el versículo 1. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Versículo 2. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Jacob estuvo trabajando en la casa de Labán durante 20 años. Estuvo sirviendo gratuitamente durante 14 años para obtener esposa. Estuvo trabajando diligentemente durante 6 años más. Por la gracia de Dios llegó a ser muy rico. Pero los hijos de Labán comenzaron a envidiar a Jacob. Los hijos de Labán decían que Jacob había quitado toda la riqueza del padre de ellos. También el semblante de Labán había cambiado. Ellos comenzaron a interpretar mal la situación, pleitear y discutir por motivos económicos. Jacob llegó a ser muy rico porque Dios lo enriqueció. Jacob no le había quitado la riqueza a su tío. Jacob había trabajado diligentemente, sin dormir bien, con mucho esfuerzo. Capítulo 31, versículo 19. Versículo 3. También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Dios le ordenó a Jacob que regresara a la tierra de sus padres. Dios le prometió acompañarle. En ese momento no era fácil para Jacob tomar la decisión de partir de la casa de su tío. Pero Jacob cobró ánimo y decisión para partir. Confió en la protección de Dios. Versículo 7. Vuestro padre me ha engañado. Me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Su tío le había cambiado el salario 10 veces. Incluso en esa situación, Jacob llegó a enriquecer mucho. Esto es porque Dios lo enriqueció. Versículo 11 y 12. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. El ángel de Dios se le apareció a Jacob en sueño y le dijo: yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Por eso les contó a sus esposas que el Dios de Betel le ordenó regresar. Jacob les dijo a sus esposas que el Dios de Betel le mandó regresar. Versículo 14.
Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Raquel y Lea dijeron que hiciera todo lo que la palabra de Dios le había dicho. Ellas se enojaron de que el padre de ellas las había vendido y que había gastado todo el dinero de ellas. Sin embargo, esta no es una correcta actitud de Raquel y Lea hacia su padre. No era cierto que el padre había gastado todo el dinero de ellas. También el padre las había tratado muy bien, pero ellas se olvidaron de esto. Ellas estaban traicionando el favor de su padre. Esto no es correcto por parte de los hijos. Versículos 17 y 18. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. La familia de Jacob parte en secreto. Jacob se estaba yendo como si huyera, sin saludar ni informar nada a Labán. En esto Jacob estaba obrando mal. Sinceramente, Jacob llegó a este lugar hace 20 años con las manos vacías. En 20 años, Jacob llegó a tener muchos hijos, adquirió 4 esposas y aumentó mucho su posesión. Se olvidó del favor de su suegro y estaba huyendo. En esto estaba obrando mal. Versículo 22. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. A los 3 días de que Jacob había huido, Labán se enteró de esto. Entonces Labán y su gente comenzaron a seguirlos. A los 7 días se encontraron en el monte Galaad. Versículo 24. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Aquella noche Dios se le apareció a Labán en sueños. Le advirtió: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Labán logró alcanzar a Jacob. Versículo 29. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Dios impidió que Labán lastimara a Jacob. Versículo 30. Y ya que te iba, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Entonces Jacob puso excusas. La excusa de Jacob fue que huyó porque tuvo miedo de que su tío le quitara las ovejas y a sus esposas. En esto, Jacob estuvo mal. Por más ambicioso que sea su tío, no se habría atrevido a quitarle a sus hijas por la fuerza. Luego Labán estaba buscando sus terafines, pero no los pudo encontrar. Versículo 35. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Raquel se había robado los terafines de su padre. Los escondió debajo de su asiento del camello en donde estaba sentada. Mintió diciendo que no podía levantarse porque estaba en periodo menstrual.
Raquel se robó los terafines de su padre y también le mintió. Versículo 36. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Jacob se enojó y le reprochó a su tío. Versículo 38. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Le dice que durante los 20 años de servicio para su tío, Jacob no le había perjudicado en nada. Le dice que estuvo trabajando fielmente con diligencia, sin dormir bien, soportando el calor del día y el frío de la noche. Jacob le hace saber que por la bendición de Dios se había enriquecido tanto. Versículo 43. Respondió Labán y dijo a Jacob: Las hijas son hijas mías, y los hijos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas y a sus hijos que ellas han dado a luz? Según el pensamiento de Labán, hace 20 años Jacob vino a él con las manos vacías, pero ahora la posesión de Jacob era demasiado. Las esposas de Jacob eran sus hijas. Originalmente, las ovejas también eran de Labán. Labán sostiene que todo es de él, pero desde la perspectiva de Jacob, es el resultado de sus propios esfuerzos y trabajo, por lo que eran de él. Siempre hay peleas cuando se piensa solo desde la propia perspectiva. Debemos saber pensar en el lugar del otro. En definitiva, todo lo que tenemos es de Dios. Debemos entender esta verdad. Versículo 45. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Jacob y Labán levantaron una piedra por señal de testimonio. Por eso, en el versículo 47 dice: Jegar Sahaduta, significa manojo de testimonio. Luego, en el versículo 48, llamaron también Galaad. Esto también tiene el mismo significado, manojo de testimonio. Teniendo la piedra como testimonio, hicieron un pacto para no pelear entre sí ni invadirse. Versículo 52. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí, para mal. Prometen para que cuando en el futuro lleguen a ser grandes y poderosos, no cruzarán el límite de la piedra para invadir al otro. Juraron ambos en el nombre de Dios. Versículo 53. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Juraron en el nombre de Dios para no invadirse mutuamente. Versículos 54 y 55. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte. Llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana, y besó sus hijos y sus hijas,
y los bendijo. Y regresó y se volvió a su lugar. Al siguiente día, cuando se despertaron, se bendijeron mutuamente y regresaron pacíficamente. Al principio, Labán vino corriendo lleno de enojo, pero fue conmovido por la gracia de Dios. Así llegaron a reconciliarse. Proverbio 16:7. Por la gracia de Dios se logró la paz, y se bendijeron el uno al otro. Hemos visto hasta el capítulo 31. Ahora veamos el capítulo 32. El título del capítulo 32 es Lucha cuerpo a cuerpo. En el versículo 21, Jacob lucha cuerpo a cuerpo con un ángel. Lucha cuerpo a cuerpo. Luego, primero, la protección del ángel de Dios, versículos 1 y 2. Segundo, reconoce la psicología mental de Esaú, versículo 3 al 5. Tercero, Esaú viene a encontrarse con 400 hombres, versículos 6 al 8. Cuarto, la oración de Jacob, versículos 9 al 12. Quinto, Jacob envía regalos para Esaú, versículos 13 al 20. Sexto, envía a la familia y las posesiones al otro lado del río, versículos 21 al 23. Séptimo, Jacob lucha cuerpo a cuerpo con un ángel, versículos 24 al 32. Aquí vemos la oración de Jacob hacia Dios. Leamos el versículo 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Versículo 2. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. En su regreso a su tierra, Jacob se encuentra con el ángel de Dios. Dios estaba protegiendo a Jacob por medio de los ángeles. Son los ángeles enviados por Dios. El versículo 2 dice que el nombre del lugar es llamado Mahanaim. El significado de Mahanaim es multitud de ángeles. Si los creyentes avanzan obedeciendo la palabra con fe, Dios los protege a través de los ángeles. Si avanzamos con fe, Dios nos envía ángeles para protegernos. Hebreos 1:14, Salmos 34:7. Versículo 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Luego Jacob envía mensajeros a Esaú a la tierra de Seir. Jacob deseaba saber el actual estado anímico de su hermano mayor. Hace 20 años su hermano quería matarlo. Deseaba saber si aún pensaba matarlo. Pero aquí Jacob no estaba ejerciendo la fe. Anteriormente Dios le había dicho a Jacob que fuera a su tierra natal, que Dios lo protegería. En el 31:3. Dios le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Pero ahora Jacob envía mensajeros a su hermano porque está débil de fe. Versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Algo terrible le estaba pasando a Jacob. Se preocupa. Es terrible si su hermano se acerca con 400 hombres con el mismo sentimiento del pasado.
Si su hermano sigue con el mismo sentimiento del pasado, sus mujeres e hijos, toda la familia sería masacrada. Si es así, todo el duro trabajo de Jacob durante 20 años fueron en vano. Pero Dios hizo así para que Jacob se arrepintiera. Mientras que Jacob estuvo 20 años en la casa de su tío, su fe se había corrompido. Se corrompió su fe. Por eso Dios quería producir arrepentimiento en Jacob. Aquí Dios hace que Jacob dependa de Dios, hace que ore a Dios. Desde el versículo 9, Jacob comienza a orar. Después de 20 años, Jacob ora intensamente. Hasta ahora su fe se había corrompido, ocupado en sus casamientos y en ganar dinero. No había podido orar ni una vez una oración sincera. Pero ahora eleva a Dios una oración sincera e intensa. Jacob estaba orando de este modo para que fuera librado de las manos de su hermano Esaú. ¿Cómo habría sido una oración genuina? Si Jacob se hubiera arrepentido genuinamente y estuviese firme, habría encomendado a sus esposas e hijos en las manos de Dios. Habría encomendado sus posesiones en las manos de Dios. Habría encomendado todo delante de Dios, sea la vida o la muerte. Versículos 13 y 14. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. Vemos que Jacob preparó muchos obsequios para Esaú. Envió muchos regalos para su hermano dividido en varios grupos. Intentaba con esto apaciguar el sentimiento de su hermano Esaú. Procuraba ganar la aprobación de su hermano. Es bueno obsequiar regalos al hermano, pero lo que está mal es tratar de comprar el corazón del hermano mediante los regalos. Es suficiente con que Dios calme los sentimientos del corazón del hermano. Por eso, lo correcto sería que Jacob orara más intensamente delante de Dios. Versículos 21 al 23. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Jacob envió los regalos. Luego hizo cruzar el vado de Jaboc a sus esposas e hijos. Y Jacob permaneció solo en el vado de Jaboc. Allí Jacob oró intensamente a Dios. El río de Jaboc desemboca en el río Jordán, proviniendo de la meseta de Galaad al oriente del río Jordán. Es un río que desemboca en el río Jordán desde el oriente del Jordán. Versículo 24. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Aquí Jacob deseaba obtener la respuesta de la oración, cueste lo que cueste.
iba a cruzar el río Jordán después de obtener la respuesta de la oración. Un cierto varón está luchando con Jacob. Este varón es un ángel. Simboliza la oración. Significa orar delante de Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón, como si luchara. Temía ser destruido por su hermano si no recibía la contestación de Dios esa noche. Por eso Jacob está orando desesperadamente delante de Dios, rogando que lo salvara. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Aquí están luchando Jacob y el ángel. ¿Cuál es el asunto de la lucha? Jacob está orando a Dios intensamente para que lo salvara. Dios le está diciendo a Jacob que se arrepienta. Jacob ruega a Dios que lo salve. Dios le dice a Jacob que se arrepienta. Ellos están toda la noche luchando. Pero Jacob no se arrepintió. El varón no pudo vencer a Jacob. Dios le dice a Jacob que se arrepienta. Pero Jacob no quiere arrepentirse. Dios golpea el encaje del muslo de Jacob. El encaje del muslo. El hueso que conecta el hueso del muslo. Cuando Jacob es golpeado en el encaje del muslo, Jacob queda dislocado, queda cojo. Es entonces que Jacob se arrepiente y se niega a sí mismo. Se rinde y se arrepiente delante de Dios. Se arrepiente de su corrupción. Se arrepiente de no haber orado. Se arrepiente de haber dudado de Dios. Se arrepiente de no haber dependido de Dios y de haber confiado en la riqueza. Ahora Jacob determina hacer únicamente lo que Dios desea. Mateo 26:39. Jacob se rindió completamente delante de Dios. Dios venció completamente. Sin embargo, aunque ganó Dios, ganó también Jacob. Versículo 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob le pide a Dios que lo bendiga. Versículos 27 y 28. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Cambió el nombre de Jacob, ahora es Israel. Israel significa luchó con Dios y venció. Jacob luchó con Dios y venció. Jacob luchó con Dios y venció. Esto significa que se arrepintió. Se rindió delante de Dios. Por eso, en esta lucha ganó Dios y también ganó Jacob. Es una lucha en la que ambos ganaron. Desde el lado de Dios, Dios ganó porque logró que Jacob se arrepintiera. Jacob ganó porque logró arrepentirse delante de Dios y se sometió en obediencia. Obviamente, Dios protegería a Jacob de ahora en adelante. Entonces Jacob llegó a ser vencedor porque se sometió a la voluntad de Dios. Nosotros también debemos cambiar y ser convertidos de Jacob a Israel. Jacob lo encomendó todo a Dios. Habiendo sido golpeado en el encaje del muslo, se arrepintió. Sea que viva o muera,
lo encomienda todo a Dios. Encomendó a Dios a los hijos y a sus esposas. Sea que pierda o conserve sus riquezas, las encomendó todo a Dios. Esto es genuino arrepentimiento de Jacob. Por lo tanto, ganó Dios y también ganó Jacob. Jacob significa el que agarra del calcañar de su hermano. Pero Israel significa el que luchó con Dios y ganó. Esto indica que el carácter de Jacob cambió. Antiguamente competía con el hombre de manera infantil. Deseaba ganar al hombre. Pero ahora es alguien que luchó con Dios y ganó. Llegó a ser un hombre extraordinario. También nuestro carácter debe cambiar, pasar a ser de Jacob a Israel. Versículos 29 y 30. Entonces Jacob le preguntó y dijo: «Declárame ahora tu nombre». Y el varón respondió: «¿Por qué me preguntas por mi nombre?». Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: «Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma». Llamó el nombre del lugar Peniel. Peniel significa el rostro de Dios. Jacob comprendió que aquel ángel era Dios, o sea, Dios se manifestó en apariencia de ángel. Versículos 31 y 32. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo. Porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Dice que le salió el sol. Salió el mismo sol de antes. Pero cuando es después de una victoria espiritual, la salida del sol es especial. Cuando se contempla la salida del sol con el corazón victorioso, se ve más hermoso. Salmo 8.1. A través del capítulo 32 aprendemos que Jacob luchó con Dios y venció. También nosotros, cuando pasamos por dificultades, debemos orar completamente delante de Dios, al igual que Jacob. No hay que orar según nuestros deseos o nuestra voluntad, sino según la voluntad de Dios. Hay que encomendar a Dios todos los problemas físicos y confiar que Dios lo solucionará todo. Otra cosa importante aquí es que el carácter de Jacob cambió para ser Israel. Debemos ser creyentes sobresalientes como Israel. Debemos tener la clase de fe que se encuentra con Dios. Ore a Dios y tenga comunión con Dios. Hasta aquí es el capítulo 32. Ahora vamos a ver el capítulo 33. El título del capítulo 33 es Reconciliación. Reconciliación. Primero, Esaú le da la bienvenida a Jacob, versículos 1 al 7. Segundo, Jacob le da obsequios a Esaú, versículos 8 al 11. Tercero, Esaú muestra cortesía y Jacob se excusa, versículos 12 al 16. Cuarto, Jacob habita en Sucot y Siquem. Jacob permaneció y habitó en Sucot y Siquem, versículos 17 al 20.
En el texto de hoy se relata el encuentro entre Jacob y Esaú. Leamos el versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Jacob se acerca a su hermano, llevando a sus esposas e hijos. Jacob se adelanta primero para saludar. También hace que sus esposas e hijos saluden a su hermano mayor. Versículo 3. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Jacob llegó, saludó a su hermano inclinándose 7 veces. Es una actitud de adulación por parte de Jacob. Es un comportamiento muy exagerado de cortesía. Versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Esaú abandonó todo el antiguo sentimiento de venganza contra Jacob. Esaú recibió a su hermano Jacob con mucho gusto y alegría. Esaú perdonó a Jacob por completo. Esto es porque Dios apaciguó el corazón de su hermano Esaú. Dios hizo volver el corazón del enemigo. Proverbio 16:7. Según Proverbio 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Proverbio 21:1. Versículo 8. Esaú dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Esaú le preguntó a Jacob para qué eran todos estos regalos. Jacob le dice que es para hallar gracia en los ojos de su hermano. Versículo 10. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Jacob dice que vio el rostro de su hermano como si hubiera visto el rostro de Dios. Esto también es adulación. Versículos 12 y 13. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Esaú se ofreció guiar a Jacob. En ese momento, Jacob se excusó por consideración a sus hijos y ovejas que no podían apurarse. Versículo 14. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Jacob dijo que iría después a Seir para saludarle. Sin embargo, desde el principio, Jacob no deseaba ir a Seir porque estaba su hermano. ¿Dónde estaba su hermano? Estaba mintiendo ahora también. Engañó a su hermano. Jacob se fue a Sucot. Versículo 17. Y Jacob
fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Jacob se fue a Sucot y construyó cabañas para su ganado. Rompió la promesa que hizo con su hermano. Lo correcto para Jacob ahora era ir a ver a su padre Isaac. Su padre Isaac estaba en Hebrón, capítulo 35, versículo 27. Ir a saludar al padre es lo correcto. Esto es obedecer el mandato de Dios. 31:3. Pero construyó su casa en Sucot y vivió brevemente allí. Versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Jacob llegó cerca de la ciudad de Siquem, allí acampó y permaneció. Versículos 19 y 20. Y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó El Elohe Israel. Allí compró un campo por 100 monedas de plata, erigió allí un altar y le puso el nombre de Dios. Este lugar Siquem no es el lugar para que Jacob se estableciera. Por eso, debido a que Jacob permaneció cerca de la ciudad de Siquem, más adelante sufre un terrible castigo. Al obedecer el mandato de Dios, no debemos obedecer solo en parte. Al obedecer el mandato de Dios, debemos hacerlo completamente. Aquí finalizamos el capítulo 33. Con esto terminamos la clase número 16. Muchas gracias.